imaginación, déjanos expresar tu voz. Esto es De Cerca, recorriendo la ciudad. A continuación, el origami o papiroflexia es el arte de doblar papel con un objetivo y viene de los vocablos japoneses ori, doblar, y kami, papel. Así lo expresa el actual presidente de la Sociedad Boliviana de Origami, SBO, Sergio Guarachi Veliz, nacido el 17 de mayo de 1994 en la ciudad de La Paz. Eso es bastante interesante porque ¿qué es? A la gente se le pregunta qué es y qué significa y te responden lo mismo, ¿no? Tenemos que entender que el origami es, en resumen, el arte de doblar papel. No es cualquier manera de doblar, sino con un objetivo, en este caso saber lo que estamos doblando, el arte de doblar papel. El origami llegó a Bolivia con la migración japonesa, pero no se manifestó de manera fuerte. A nivel latinoamericano tuvo más fuerza en Argentina antes de los años 50. Para Sergio Guarachi, el origami representa mucho más que el simple hecho de plegar figuras complejas en papel. Punto de vista muy personal, más allá de los clichés del típico, es un escape, es una alternativa que me ayuda a manifestarme, ¿no? Es un estilo de vida para mí. El pretender vivir del origami, difundirlo a la vez y luchar contra esta sociedad que te impide de cierta manera que seas diferente, ha hecho del origami algo muy mío. Es prácticamente todo de mí, el origami. Es difícil verme en un tiempo no hacer esto, entonces cuando hago origami trato de representar, valga, ese sentimiento que tengo. Sergio es autor de por lo menos 150 modelos de creación propia, entre los cuales destaca el toro alado, el conejo, el zorro, etc. Cuenta con 16 años de trayectoria, de los cuales 10 son de carrera artística como creador de piezas únicas. Comenzó a plegar a los 8 años de edad por iniciativa de su padre, quien le enseñó a realizar una canoa de papel. Propiamente a los 8 años he comenzado a doblar figuras, ¿no? Ahí mi papá me enseñó una canoita de un rectángulo. No recuerdo bien por qué, tal vez para que me distraiga, qué sé yo, bueno, hace esto mientras. Pero ahí nace el interés de buscar más figuras dobladas. ¿Cómo es que doblando puedo obtener cierto tipo de objetos o figuras, formas? Y ahí empieza la búsqueda, ¿no? Mi papá no sabía más que unos botes, un sapito, creo, y unas cuantas naves improvisadas que él hacía, entonces yo necesitaba más. Algo destacable de los modelos de origami que realiza la Sociedad Boliviana de Origami a la cabeza de Sergio es el utilizar material reciclado pero de un modo más artístico, utilizando una técnica de pintado del papel de modo que los que aprecien el arte del origami no noten que el material es reciclado. Que bueno, ¿por qué no unirnos a la causa? Pero de maneras más interesantes. La primera era esta de la recolección de papel, pero años más atrás nosotros trabajamos con papel que desechaban generalmente, ¿no? Al principio la desechaban, luego la vendían, ahora la venden caro, ¿no? Y algunos ya ni llegan, han visto que había el negocio ahí para cierto tipo de personas, cierto tipo. Entonces ya se ha desechado el papel, bien por un lado, ¿no? Muchas veces estas hojas que llegaban en vidrios, cosas así, las botaban. A nosotros nos servía para hacer insectos, aves de más complejidad,
¿no? Ahora venden con eso. Yo idealmente evito que se note que es reciclado por razones estéticas, ¿no? El perro y el conejo son bonds de fotocopias, eran unos afiches grandes que habían desechado, esos impresos. Es el perro, ¿no? El conejo era una bond, una fotocopia, y yo los he pintado, los he tratado y nadie se da cuenta. La Sociedad Boliviana de Origami, SBO, nació de la idea de fusionar grupos dedicados al origami a nivel nacional. Fue fundado en Cochabamba un 19 de abril del 2019. Un año después, se realizó un encuentro a nivel nacional. Las actividades que realiza la SBO en La Paz son talleres gratuitos, exposiciones de galería, charlas, etc. Entre talleres, exposiciones, charlas, conferencias, bueno, todo lo que estemos abiertos, y también que estén dispuestos a colaborar. Nuestro fuerte sí son los talleres gratuitos que damos en la biblioteca. Hacemos exposiciones, teníamos las mega exposiciones en la Casa de la Cultura, en la que se nos cedía los 3 pisos de la Casa de la Cultura, y hemos llenado primero una sala con unos 100 modelos, hemos subido a 500, la última hemos tenido más de 1000 figuras en exposición, acompañado del tercer Congreso Latinoamericano de Origami, el tercer y el primer encuentro internacional de artistas acá, de origamistas, que fue bastante interesante. Entonces, pero todo era gratuito para la gente, no se les cobra nada, no se les pedía nada, solo papel bond en desuso. En este favor de reciclar, apilamos papel, lo hacemos cuadrados o de la figura que necesitemos y les enseñamos con eso mismo, ¿no? Esto fue De Cerca, recorriendo la ciudad. Muchísimas gracias, María, por esa linda nota de color que hablaba sobre el origami, el arte japonés para desestresarse, me imagino. Y bueno, ya hemos terminado con la parte de desestresante y ahora vamos a estresarnos un poquito con las realidades de nuestro país. Estamos muy bien acompañadas por el señor Alfonso Gumucio. Él es escritor, cineasta, columnista de Página 7 y realmente un ojo muy crítico a la realidad. Muchísimas gracias, Alfonso, por haber venido a la radio. No, gracias a ti por invitarme, pues. Bueno, empecemos por una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención y ha sido la columna que ha escrito sobre el tema de la empresa, que no sé si decirle empresa, consultora Neurona, que se ha adjudicado un contrato con el gobierno de más de 1 millón y casi 1,5 millones de dólares para piezas comunicacionales. Usted ha escrito una columna explicando la verdadera esencia de lo que es esta empresa que se encuentra en México. Yo sé que usted ha estado muchísimo tiempo en México. ¿Qué es lo que ha descubierto? ¿Qué es lo que dice su columna? Bueno, mira, cuando yo leí en Página 7 salió una denuncia de que el Ministerio de Comunicación había contratado a varias empresas, entre ellas una mexicana, y la mexicana era la que se llevaba más de $1 millón, $1,200,000. Sí, $285,000. Que es una enormidad, ¿no? Sí. Eso es lo que cuesta el largometraje más caro que se haya hecho en Bolivia, ¿no? Y yo dije, qué raro, a ver, a Google Maps vi la dirección en Coyoacán, yo conozco bien México. Y tú sabes que en Google Maps puedes poner Street View, puedes bajar a la calle y ver el edificio y veo una cosa de 2 pisos, sin ningún letrero, nada. Y bueno, qué curioso, dije, ¿no? Entonces dije, bueno, de repente la foto de Google todavía no la han actualizado, ¿no? Debe ser un edificio corporativo de 20 pisos, qué sé yo. Y a unos amigos que estaban en México en ese momento les digo, por favor, hazme una gauchada, ve a ese lugar, y esto era en diciembre, y justo el 25 de diciembre, que era un día feriado, y sácame unas fotos de lo que haya en esta dirección, que es la dirección la que figura
en el sitio web de Neurona Consulting. Entonces estos amigos fueron y no solamente sacaron la foto, tuvieron la iniciativa de meter la cámara a través de la puerta, que había un agujerito, y vieron que en esos 2 pisos hay 3 empresas, digamos, un notario, un abogado, no sé qué cosa, y que Neurona Consulting tiene una oficinita que estaba cerrada, pero que por el espacio que uno ve de la casa, está al lado de los garajes, o sea que debe ser una cosa prácticamente el baño, ¿no? Es decir, la cosa más chiquita. Digo yo, bueno, ¿cómo una empresa de este tipo se adjudica un contrato de $1 millón y pico, ¿no? Y ya después el senador Ortiz ya sacó que esta empresa se había creado el 17, imagínate, o sea que la crearon para conseguirse está clarísimo, crearon la empresa para conseguirse el contrato boliviano. ¿El contrato boliviano cuándo fue firmado? Fue firmado el 18, tengo entendido, ¿no? Yeah. Pero ha habido varios contratos, porque esta gente ha estado ya involucrada, la gente, no la empresa. O sea, esta gente ya tenía alguna entrada, y eso es lo que yo quiero averiguar todavía, alguna entrada con el gobierno boliviano, con el Ministerio de Comunicación. ¿Quién es el intermediario boliviano? Eso es lo que hay que averiguar ahora, ¿no? Porque tiene que haber un intermediario boliviano. No es posible que el ministerio, porque no ha habido licitación. Entonces, de cómo el ministerio contrata por una suma tan grande a una empresita que es prácticamente una fachada, ¿no? Que no existe. Y varias cosas interesantes están empezando a salir, que nos hacen pensar que pues ahí ha habido corrupción, ¿no? No solamente corrupción en el sentido de que no se ha hecho una licitación, de que se ha hecho un contrato directo, pero además parece que no hay resultados, parece que no pueden mostrar lo que han hecho. O sea, ha habido un desvío de fondos, y yo me imagino que el hecho de haber creado la empresa en México era para poder sacar la plata directamente a México, ¿no? Porque podían haber contratado perfectamente a cualquier empresa local, ¿no? Y probablemente hay bolivianos que están involucrados con esta empresa mexicana, entre comillas, que hubieran podido hacer el trabajo localmente. Pero yo creo que lo que querían era sacar el dinero a México, ¿no? Claro, y estamos hablando de más de $1 millón, sí, casi $1,5 millones, sí, en en piezas comunicacionales que, como usted dice, no se han visto, no se hay han ningún visto. El resultado. senador Ortiz ha pedido que le presenten cuáles son los resultados, cuáles son esas piezas, y no hay nada. Pero además ya la cantidad de dinero te dice, bueno, ¿cuántas piezas comunicacionales, no? Porque claro, tú puedes hacer yo he hecho largometrajes con $7,000, $8,000 documentales, ¿no? Publicidad puede ser un poquito más cara, ¿no? Pero normalmente uno calcula y dice $1,000 o $2,000 por minuto, ¿no? Pero $1 millón y pico, eso significaría una cantidad de piezas que, bueno, yo no las he visto en ningún lado, nadie las ha visto, ¿no? Sí. Además que no es la única empresa que está haciendo eso, ¿no? Porque tienen todo un aparato montado, tienen gente contratada para hacer spots, para intervenir en las redes virtuales, etcétera, ¿no? O sea, no hemos visto los resultados. O sea, para mí es francamente desvío de fondos, y yo espero que el senador Ortiz exija de una vez que le respondan y que le muestren qué es lo que esta empresa ha hecho. Una de las cosas que usted también dice es que desde el 2014 al 2019 el presupuesto de comunicación ha aumentado 10 veces su monto, ¿no? Y efectivamente no hay ningún resultado, no se ve, bueno, sí se ven lo que decíamos hace un momento, caras de presidente en todas partes, en todas las vallas, en todas las puertas del teleférico, en donde uno vaya, está ahí en un culto de la personalidad que es muy difícil de entender en un líder que se supone que está dado al pueblo, pero este aumento en 10 veces, ¿se ha fiscalizado o no todavía? No hay ninguna fiscalización. Los datos que yo he puesto no son datos míos, son datos del propio Ministerio de Finanzas, ¿no? Son los datos que ellos publican y que nos muestran evidentemente que en los últimos 10 años ha aumentado exponencialmente la asignación de recursos al Ministerio de Comunicación, que yo le llamo Ministerio de Propaganda, pero lo más grave es que esos recursos, incluso los que había hace 10 años, son tan grandes, tan inmensos, que superan todos los recursos que eran destinados en los gobiernos anteriores a los ministerios de comunicación o a la Secretaría de Informaciones de la Presidencia, porque en realidad eso es lo que había antes, ¿no? Si nos acordamos bien,
Iván Canelas era el vocero del gobierno, de ahí se creó el Ministerio de Comunicación, y porque antes había un Ministerio de Informaciones, hace mucho tiempo que dejó de existir, se creó el Ministerio de Comunicación, entró Iván Canelas para hacer lo mismo que hacía de vocero presidencial. Es todo un ministerio, es todo un aparato con un presupuesto inmenso dedicado solamente a ensalzar la figura de una persona y de un partido político. O sea, es dinero, recursos del Estado que están destinados a la propaganda permanente, porque este señor está en campaña desde hace más de 13 años, con recursos del Estado, con recursos nuestros, ¿no? Y eso me parece muy grave, porque no ha habido nunca un antecedente en los gobiernos anteriores, ni siquiera en las dictaduras militares, donde se destine tantos recursos, tanta plata, para promocionar a una persona, ¿no? Y de ahí vemos que el rostro está en todos los lugares, en todo el país, en un pozo de agua que se inaugura, en una escuela, en cualquier acto que se haga, está siempre la foto del presidente, como si fuera de su bolsillo, ¿no? Y los recursos que obviamente se están empleando en una escuelita o en un hospital o en una carretera, son recursos del Estado, no salen de su bolsillo, no es un regalo de él, el teleférico no lo ha regalado él, de hecho era un proyecto de Ronald McLean hace muchos años, pero no había recursos, ¿no? Entonces, este endiosamiento del personaje no tiene precedentes en Bolivia y no tiene precedentes tampoco en América Latina, ¿no? En ningún país que yo haya visitado, y yo viajo bastante, he visto la cara del presidente en todo lado, en todas las carreteras, en todas las obras que hace el Estado. Es dinero del Estado, no es dinero de una persona. Claro, es nuestro dinero, claro, son nuestros aportes. Claro, deberíamos estar todos nosotros ahí puestos en quizás una foto colectiva. Una foto colectiva de cada uno, ¿no? ¿No? Entonces es un problema ético muy serio, ¿no? Muy serio. Yo creo que no debe haber en el mundo otro país donde la foto del presidente aparezca en todas partes. Quizás Corea del Norte, ¿no? Con la familia de Kim Il-sung y sus hijos y nietos y demás. Pero no he visto yo, ni en Cuba, por supuesto, ni en Cuba. Pero eso es gravísimo, porque grave. Estamos hablando de que un ministerio que debería estar al servicio del pueblo informando sobre asuntos estatales se ha puesto a servicio de una sola persona para hacer campaña política con invitaciones encima que son directas, que se adjudican de forma directa. Totalmente. No hay licitaciones abiertas. Nada. Entonces, es clarísimo que hay un tema de corrupción acá, pero ahora, ¿quién lo va a fiscalizar? Bueno, lo que pasa es que este gobierno controla todos los poderes, ¿no? Entonces no hay poder judicial, no hay contraloría, no hay independencia en ninguna de las instituciones. Desde que llegó Evo Morales, una de las primeras medidas fue anular lo que había, que eran las superintendencias, ¿no? Superintendencia de bancos, superintendencia de hidrocarburos. Ahí empezó la corrupción. Anuló la superintendencia de hidrocarburos, le hizo un decreto, porque este gobierno, más que los gobiernos militares, ha funcionado con decretos, no con leyes, ¿no? Las leyes se han hecho después porque tiene mayoría en el Parlamento, pero nunca un gobierno ha hecho tantos decretos para poder actuar de una manera arbitraria. Entonces uno de los primeros decretos fue autorizar a Santos Ramírez que podía hacer contratos por montos mayores a los que eran permitidos cuando había la superintendencia de hidrocarburos, y ahí viene la corrupción de Santos Ramírez, ¿no? Cuando empieza a hacer contratos por más de $80 millones y cobrar el 10%, y ya sabemos lo que pasó con la empresa Cutler y con el joven empresario corrupto también que fue asesinado, ¿no? Sí. Entonces, desde el principio de este gobierno, el patrón, digamos, del uso de bienes del Estado arbitrariamente, sin transparencia, no solamente sin licitación, sin estudios de factibilidad, se hacen un montón de obras para gastar el dinero, porque ha habido mucho dinero, ha tenido la suerte de tener mucho dinero, y no hay pues estudios de factibilidad. Por eso es que hay reportes ahora de carreteras que apenas están terminadas y ya están con agujeros, ya están mal. Yo he visto en Cochabamba un programa de vivienda
viviendas, ¿no?, que dice Mi Casa o no sé qué cosa, o Evo Cumple, etcétera, donde estaban 200 casas abandonadas, y yo preguntaba, ¿y por qué no están ocupadas? Dice, porque no tiene ningún sentido cómo las hacen, no les dan ningún tipo de terreno como para que cultiven, aunque sea hortalizas, y traen gente de Potosí o donde sea, Cochabamba, para ocupar esas casas, y esa gente que no tiene trabajo, que no tiene tierra, empieza a robar en las vecindades, ¿verdad?, hasta que la gente se calienta y lo saca, ¿no? Entonces había 200 casas completamente vacías porque el proyecto está mal diseñado, y eso está pasando en el 80% de los programas que se llaman Bolivia Cambia, Evo Cumple, ¿no? Sabemos que el ministerio que más dinero recibe del presupuesto nacional es el Ministerio de la Presidencia, más que el Ministerio de Gobierno, más que el Ministerio de Defensa, obviamente 4 veces más que Educación, salud, 5 veces más Salud, ¿no? Entonces el presidente él dice que ya no hay gastos reservados, pero su caja chica, para decirlo de alguna manera, tiene $600 millones al año, de los que él dispone arbitrariamente para hacer, qué sé yo, refaccionar o hacer una escuelita en cualquier punto del país, ¿no?, que le debe costar $10,000 o $15,000, y gasta más en el avión, en el vuelo, en la preparación del espectáculo que van a armar, la transmisión de Bolivia TV, y gasta más que lo que le ha costado refaccionar esa escuela, ¿no? Y eso lo hace todos los días 5 veces, porque está en diferentes lugares todos los días, ¿no? Ahora, en la columna que usted escribe, y que por cierto a mí me pareció espectacular, habla de una laguna amnésica de la que todos somos responsables. O sea, nosotros efectivamente nos escandalizamos, y eso es muy típico del boliviano, ¿no? Nos escandalizamos, pero en el momento, quizás sea porque después viene otro escándalo mayor, como que uno se va olvidando, ¿no? Y si uno quiere hacer una lista de todas las cosas por las que se ha escandalizado, realmente no hay forma, no se puede. Es que, como tú dices, todos los días salta algún escándalo nuevo. No ha habido, yo lo afirmo, ningún gobierno en toda la historia de Bolivia tan corrupto como este. Todos los días abrimos el periódico y ya, Banco Unión otra vez, tercer caso, tal cosa. Es decir, todos los días hay un escándalo de corrupción. Y la gente, los masistas sobre todo, dicen, no, pero todos los gobiernos han robado. Mentira. Es decir, ha habido ladrones en todos los gobiernos, pero nunca ha habido todos los días un escándalo. Y este gobierno ha buscado hasta con lupa en todos los gobiernos anteriores casos de corrupción para poder decir, miren cómo, ¿no? Ya han encontrado 3 o 4 cosas que ya se conocían, ¿no? Es decir, de gente que ha robado, Manfred Reyes Villa o qué sé yo, ¿no? Es decir, los casos conocidos, ¿no?, de sobreprecios, pero que son pues una minucia en comparación a lo que pasa aquí todos los días. O sea, el monto total y la cantidad de casos de corrupción no ha habido en la historia de Bolivia, sino que me muestren, no hay. Yo les digo a los humanistas, muéstrenme, a ver, si dicen que siempre todos los gobiernos han robado, muéstrenme, ¿no? Yo me acuerdo, por la edad que tengo, cuando decían del doctor Víctor Paz Tensoro, decían mono no robes, MNR, ¿no? O de Lechín, decían ladrón, etcétera. Bueno, ¿cómo ha muerto Lechín? ¿Cómo ha vivido Lechín, don Juan Lechín, en sus últimos años? En cuartitos prestados por amigos suyos, nunca en una casa propia. El doctor Paz, ¿cómo ha muerto? En la misma casa de San Luis que tuvo siempre, ¿no? O sea, no hay, evidentemente, ningún punto de comparación con lo que está sucediendo ahora, donde se enriquecen en pocos meses, ¿no? Yo tengo confidencias, que obviamente no puedo dar los nombres, de gente que me dice que, por ejemplo, en la construcción del Palacio de Evo, que yo me niego a llamarle la casa del pueblo, no es el Palacio de Evo, ¿verdad?, en cada contrato que se ha hecho para las ventanas, para esto, para el otro, pedían los encargados de administrar esa construcción de parte del gobierno, le pedían al contratista que les dé primero una coima, ¿no? Un 7%, 10%, o sea, todo se hace con corrupción, ya es una norma, que antes no había, antes había pequeñas cosas, pero ahora ya es una norma, ¿no? Métanle nomás, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nos explicamos que este señor, que el presidente Evo Morales, 13 años, se esté postulando a un cuarto mandato, ya perdió la cuenta, y que encima todavía siga teniendo apoyo
sabiendo que la gente, como dice usted, ¿no? Todos los días hay un escándalo, entonces ya hace rato deberíamos haber tomado una decisión. Yo tengo una explicación para eso. Primero, tienes un país donde el 67% es economía informal. 67% de la fuerza de trabajo y de la economía es informal, y esto implica contrabando y narcotráfico, ¿verdad? Contrabando son miles y miles, es decir, y además personas, no solamente el contrabando en grande, containers que vienen de China y demás, el contrabando hormiga que viene de Chile. Entonces, evidentemente esa gente está bien, tiene dinero en el bolsillo, puede hacer lo que quiere. Entonces no tiene razón para decir quiero otro tipo de gobierno que va a venir a cortar el contrabando, que va a venir a cortar el narcotráfico, ¿verdad? Entonces hay una especie de hipocresía también en mucha gente, ¿no? Por ejemplo, los constructores, yo también he escrito sobre los constructores, ¿no? Ahora la entidad del Estado, creo que es de impuestos, les dice a los constructores, muéstrenos las facturas de los materiales que ustedes compran para las construcciones, y ellos no quieren. No quieren. ¿Por qué? Porque la manera como hacen los edificios y como venden los departamentos es gente que viene y les paga con maletas en dólares, cash, no pasan por el banco. Escuché una anécdota de uno de ellos que decía, nosotros no pasamos ni siquiera delante de un banco porque nos pueden captar las cámaras. Ellos van directamente a los constructores con maletas de dinero y les dicen, ¿cuánto va a costar este departamento? $100,000, deme 3, aquí está, $300,000. ¿Verdad? Y eso es simplemente para blanquear el dinero del contrabando, blanquear el dinero del narcotráfico. Todos los constructores están felices que eso sea así. Si viene un gobierno y empieza a poner leyes, como hay en otros países donde se dice que no se puede hacer ningún pago que sea de más de $20,000 en efectivo, que tiene que pasar por el sistema bancario, obviamente que no les conviene a los constructores. Entonces, del mismo modo que ellos reciben dinero en efectivo, en dólares, para pagar a sus obreros, etcétera, los jornales, sin pasar por el sistema bancario, sin pagar impuestos, nada, igual compran los materiales y no quieren mostrar ningún tipo de factura, porque no hay, ¿verdad? O sea, todo el sistema de corrupción está ya en la sociedad. Ya no podemos hablar solamente del gobierno corrupto. Es decir, ya se ha convertido en algo que está, como digo, en varios sectores de la sociedad, en el 67% de la economía de este país, porque en realidad la economía del Estado no representa la mayoría, el empleo del Estado no representa la mayoría. En este país el 67% está autoempleado, ya sea como contrabandista, como comerciante, como lo que sea, ¿no? De hecho, muchos opositores ya se han puesto a trabajar, de hecho, sobre el tema de fiscalizaciones y demás, pero prácticamente para el gobierno esto ya es algo, no sé si natural sería la palabra correcta, o es que simplemente siempre buscan tapar el oficialismo con otros temas, como en su momento pasó con la telenovela de el romance entre Gabriela Zapata y el presidente Evo Morales, o como se hizo también con el Fondo Indígena, o incluso ahora, digamos, por el tema de un año electoral. Entonces ellos el único escudo que, si usted me corregirá si estoy equivocada, el único escudo que tal vez utilizan hasta el momento es el hecho de que por ser un año electoral, muchos opositores tratan de opacarlos o de mancharlos con este tipo de fiscalización. Sí, lo que pasa es que hay una distorsión muy grande, ¿no? Tenemos un gobierno autocrático, ¿verdad? Algunos le llaman dictadura, pero yo le llamo un gobierno autocrático. Perdón, donde, ¿cuál es la diferencia entre autocrático y porque dictadura? ha sido un gobierno electo, pero que está actuando como una dictadura, pero formalmente no es una dictadura, ¿no? Es un gobierno de un autócrata, una persona que decide todo, ¿no? Esa es la idea. Y tiene una mayoría parlamentaria perversa, ¿no? Perversa porque nos pueden hablar de la paridad, que es el único país después de Gambia o no sé qué otro de África que tiene paridad en el Parlamento, etcétera. Las mujeres en el Parlamento son levantamanos, salvo 2 o 3 que son las que destacan, el resto de las señoras que están ahí de diputadas, senadoras, lo único que hacen es levantar la mano para votar, ¿verdad? Entonces, con esa mayoría parlamentaria es muy difícil que cualquier acción de la oposición de fiscalizar, etcétera, prospere.
porque ayer salió, o antes de ayer, la noticia de 70 y no sé cuántas interpelaciones que ha habido a los ministros, ningún ministro ha sido censurado. Entonces, si un opositor como el senador Ortiz o cualquier otro pide un informe a un ministerio, etcétera, se presenta el ministro, hace su informe y la mayoría parlamentaria del MAS va a decir, perfecto, claro, aceptamos eso. Entonces, no hay manera de fiscalizar, como no hay Poder Judicial independiente, ¿verdad? No hay Contraloría, no hay nada independiente en este país, todo está controlado por el Ejecutivo, por el presidente directamente. Entonces, solo con un cambio de gobierno se van a poder hacer auditorías y se va a poder descubrir todo lo que ha pasado. Si no, no podemos. Así como usted mencionaba la frase de que muchas personas dicen de que todos los gobiernos han robado y ya lo ven como algo natural, el tema de la corrupción, incluso hay muchos bolivianos también, bueno, algunos comentarios que también he escuchado, es el hecho de decir que bueno, todos los gobiernos robaban y no hacían nada, por lo menos este hace y roba, entonces dejemos que haga prácticamente lo que a él le parezca conveniente, ¿no es cierto? Ahí hay una otra distorsión, es decir, la gente tiene una visión muy superficial de las cosas, ¿no? ¿Cómo le explica uno a la gente que justo cuando este gobierno entró, América Latina en general, la economía de América Latina mejoró sensiblemente, no solamente Bolivia, los ingresos de los gobiernos de América Latina, salvo 2 o 3 países, crecieron enormemente, ha habido un crecimiento económico en América Latina, no ha sido esta idea falsa de la nacionalización, que no se nacionalizó ni un lápiz, ¿no? Siguen las mismas empresas, se renegoció el precio nada más del gas, pero este gobierno fue beneficiado, bueno, obviamente en lo político, en la imagen internacional en muchos sentidos, pero en la parte económica, con más dinero del que hayan recibido todos los gobiernos anteriores. Ningún gobierno anterior había recibido tanto dinero, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? No ha invertido, ha gastado. ¿Cuál es la diferencia entre gasto e inversión? Gasto es que te hace carretera, te hace un hospital, pero no está invirtiendo en generación de fuentes de empleo permanentes, ¿no? Hay fuentes de empleo hasta que se termina la carretera, hasta que se termina la construcción de la escuelita, hasta que se termina tal cosa, ¿no? Y todos esos proyectos, además, estamos viendo, hay muchos reportes de que se están cayendo en pedazos, ¿no? Los aeropuertos, el Alcantarilla ha tenido problemas, sí. El de Oruro ha tenido problemas. Es decir, todo se hace para gastar la plata, para decir, estamos haciendo cosas, aquí está el sello, pero en realidad son obras que no son sostenibles, que no se van a amortizar, que ya tienen problemas de estructura, que se están deteriorando, ¿no? Y todos los días salen fotos y vemos que las mismas canchitas, los coliseos, es decir, todos tienen problemas de construcción, etcétera, no son sostenibles, ¿no? Entonces, es toda parte de la campaña. Estamos invirtiendo, dicen ellos, no, están gastando nuestro dinero en cosas que no son sostenibles y alguien en algún momento va a tener que pagar ese dinero, ¿no? Cuando podría haber sido tan fácil hacer ese gasto, pero hacerlo en obras que realmente duren, entonces, o sea, yo no estoy justificando, ni mucho menos jamás lo haría la corrupción, pero digo, o sea, no es suficiente para ellos ser corruptos, también hay que ser ineptos, o sea... Lo que pasa es que si uno quiere hacer las cosas bien, primero tiene que hacer estudios de factibilidad, ¿verdad? Si uno va a hacer una carretera, etcétera, la carretera pavimentada Orinoca, por ejemplo, un estudio de factibilidad hubiera demostrado que esa carretera no es necesaria porque está la otra carretera que va directamente a Salinas de García Mendoza y a Uyuni. Ese desvío a Orinoca es solamente porque ahí nació el presidente. O sea, en términos económicos, esa carretera, un estudio hubiera demostrado que no era necesario, ¿verdad? Y así pasa con muchas obras. ¿Cuánto tiempo ha estado el hospital del Alto vacío, ya construido, sin médicos, sin aparatos, sin nada? Porque no prevén todo eso, no hacen un estudio de factibilidad. ¿Cuánto vamos a necesitar? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos aparatos? 3 años ha estado parado, ya construido, porque no han previsto esas cosas. Entonces, confunden la educación con construir una escuela. No. Yo me acuerdo en Asia, me impresionó mucho que la escuela, el concepto de escuela, era un gran árbol con una hermosa sombra y los niños debajo del árbol con sus cuadernos y la maestra, sí, sentados en el suelo. Eso vivió en Bangladesh.
¿no? Pero el concepto errado de la educación es tenemos que tener una escuela, unas paredes, esto, el otro, ¿no? Y no importa, no se fijan si tienen que tener mejores maestros, no se fijan si tienen que tener mejores textos, o sea, la calidad de la educación no ha mejorado. La calidad no ha mejorado, por eso es que no tienen terror de meterse en cualquier análisis internacional comparativo como el examen de PISA y demás, ¿no? Porque no quieren que se vea que seguimos siendo en la cola, que seguimos estando en la cola en materia de educación, en materia de salud en América Latina, ¿no? Entonces, esos gastos en edificios y en cosas así, a la gente le impresionan y el gobierno, o sea, obviamente lo usa muy bien en su publicidad diciendo hemos hecho tantas escuelas, tantos kilómetros de carreteras, ¿no? Y la gente no piensa que ese es un gasto de la bonanza que ha tenido Bolivia y que podría haberse invertido en crear industrias, en crear cosas que son más sostenibles y que pueden dar empleo sostenible, porque el día que el cambio del dólar sea el cambio real, porque ahorita es un cambio artificial, y que el contrabando entonces ya no se justifique, mucha gente va a quedar sin empleo. Mucha gente va a quedar sin empleo porque es un empleo, son autoempleados porque hacen contrabando, porque tienen pequeños comercios, etcétera. ¿Qué va a pasar con ese 67% de la fuerza laboral cuando la economía sea una economía regulada, sea una economía seria, sin corrupción, etcétera, ¿no? Ahí va a venir un problema muy serio. Yo no le deseo a nadie, la verdad, lo que va a venir después de este gobierno, porque el dinero se está acabando. Además, cabe mencionar de que entre el 70 y 80% de los gastos, incluso préstamos que se hizo el gobierno, se ha ido, como lo mencionaba el invitado, ha sido un gasto, más el 70-80% fue en carreteras. Y carreteras que, como usted mencionaba, las que están culminadas prácticamente están mal hechas o están ubicadas en un lugar, bueno, que no apto, ¿no es cierto? Que no estaba, ni siquiera había estudios que den paso a que realmente se realice este tipo de carreteras, y otras que están inconclusas, pero que ya incluso se había terminado de pagar el hacer la carretera, pero quedaron inconclusas. Y eso también lo ha pedido el senador por Unidad Demócrata, el señor Yerko Núñez, y muchos informes se han pedido a la ABC que hasta el momento no han mencionado y tampoco se atreven a dar una conferencia o al de relacionarse con los diputados opositores para aclarar este tipo de casos. ¿Les parece si hacemos una pausa? Y me encantaría que después, cuando volvamos, podamos hablar un poco de lo que acaba de decir, qué se nos va a venir después de Perfecto. 2018, el 2019, el 2020, el 2025. Si es que no ganas, hasta 2025. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con Voz de Libertad. Motherfucker, no acoses
el 19 de enero de 1925. Artículo 6. Son responsables de las transcripciones para los efectos penales de esta ley y para los de propiedad literaria los directores de publicaciones y, a falta de estos, los editores. De las publicaciones impresas en el exterior son responsables aquellos que las pusiesen en circulación. De la ley de imprenta vigente desde 1925. El secreto en materia de imprenta es inviolable. Conocer y aplicar la ley es nuestro deber. APLP Radio, Voz del Periodismo. Soy Juan Carlos Salazar, periodista paseño desde hace varias décadas y muy contento también por la inauguración de APL Radio. Y yo creo que es un proyecto muy importante porque es un nuevo espacio para la información libre, para la información independiente, la información plural, que es muy necesario en este momento en el país. Invito a toda la audiencia que escuche y seguramente van a tener muy buena información y van a tener muy buena opinión también. Sintoniza PLP, libertad de expresión. Sintoniza PLP, la voz del periodismo. Escucha PLP, sin censuras ni presión. Déjanos expresar tu voz. Artículo 2 de la Ley de Imprenta vigente desde 1925. Son responsables de los delitos cometidos por la prensa o por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir el pensamiento los que firmen como autores una publicación, los directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas y los editores. El periodismo no se improvisa. El periodista necesita vocación. Daniel Samper, periodista colombiano. Bien, continuamos con su revista informativa Voz de Libertad y estamos, como lo mencionaba hace unos momentos Mónica, estamos muy bien acompañadas por el periodista boliviano, escritor y bueno, también cineasta Alfonso Gumucio, nos está acompañando. Estamos hablando sobre el tema de corrupción, sobre todo lo que está aconteciendo ahora en Bolivia y que de hecho también es muy importante. Me gustaría continuar con el tema tal vez de este año, que es un año electoral. Muchos han visto a Carlos Mesa como alguien fuerte en algunas encuestas que ha salido, por ejemplo, en Página 7, que han visto a Carlos Mesa como uno de los opositores más fuertes al movimiento, al socialismo. Me gustaría saber también su opinión respecto a Óscar Ortiz, quien también se menciona que últimamente está muy fuerte también en su candidatura. Mira, yo pienso que en estas elecciones que se vienen, que ya están viciadas por el hecho de que se ha habilitado al binomio de Evo Morales y García Linera, se los ha habilitado contra la Constitución y contra toda regla de juego, digamos, o sea, a la mala, ¿no? Así como Evo Morales juega fútbol dando rodillazos a la gente, de esa manera también se ha hecho habilitar como candidato. Y es evidente pues que es una elección totalmente desequilibrada porque todos los medios, fundamentalmente la televisión, que es la que tiene más influencia en este país, ¿no? Si han puesto el satélite Tupac Katari es para que la televisión del Estado y la imagen de Evo Morales llegue a todos los rincones del país, evidentemente, ese es el principal objetivo, ¿no? Entonces, es una lucha muy desigual, ¿no? Es decir, y más bien sorprende justamente que Carlos Mesa o cualquier otro candidato esté casi, en este caso Carlos Mesa, casi a la altura en las encuestas de Evo Morales, porque no tiene ningún aparato de publicidad. Mucha gente dice
y no se sabe nada de Carlos Mesa, ¿no? Yo por la amistad que tengo con él sé que está haciendo campaña en Sucre, sé que está haciendo campaña en Santa Cruz, sé que ha ido a Buenos Aires, sé que ha ido a Montevideo, pero obviamente eso no sale en los medios oficiales, en la televisión oficial nunca va a salir eso, sale en Página 7, bueno, pero Página 7 no le puede dedicar todo el periódico a Carlos Mesa, le dedicará pues una o dos notas, ¿no? Claro. Todos los demás omiten. O sea, hay una complicidad de silenciar todo lo que hace Carlos Mesa, lo bueno que puede hacer, digamos, y de resaltar obviamente lo malo, ¿no? Eso sí lo van a destacar. Entonces, por una parte hay esa lucha desigual, pero a pesar de esa lucha desigual, yo creo que ha ido, bueno, las encuestas lo muestran, Carlos Mesa ha ido subiendo. Ha ido subiendo por varias razones. La gente está buscando a alguien que sea capaz de sacar a Evo Morales, es decir, de vencer a Evo Morales, ¿no? Y entonces el candidato que suba más va a ser el que va a tener los votos, porque de eso se trata, no se trata solamente de escoger a la mejor persona, que eso sería una elección normal, sino de escoger a una persona que pueda realmente hacerle frente a Evo Morales. Y Carlos Mesa se está planteando en este momento como el único que puede hacerlo, ¿no? Como el único que puede hacerlo. ¿Y qué pasa? Pero porque hay muchas críticas a Carlos Mesa por el tema, ¿no? De 2003, el tema de la denominada guerra del gas, lo culpan, ¿no? Por las muertes, por los heridos y todo lo que ha pasado aquí en Bolivia. Es que la gente no tiene memoria. Cuando la guerra del gas, Carlos Mesa fue el que se apartó de Goni y dijo: yo no puedo estar de acuerdo con esto. La gente se olvida de eso y por eso le cayeron encima el zorro Berzaín y demás, ¿no? Porque en cuanto sucedió lo del Alto, Carlos Mesa dijo: yo no estoy de acuerdo con que maten gente. Y él se separó, es decir, no dejó la vicepresidencia, pero claramente, públicamente, lo dijo en 2003, yo no estoy de acuerdo en que haya esta violencia, ¿no? Y la gente se olvida de eso y dice: Goni y Mesa asesinos, ¿no? Entonces no hacen la diferencia, pero es propaganda del MAS, ¿no? Y es efectiva por lo visto, por la pregunta que me haces, eso está en el imaginario colectivo. La gente no se acuerda que Carlos Mesa estuvo en contra de eso y ese fue el final, la ruptura con Goni precisamente. Y cuando finalmente Goni se va y Carlos Mesa asume constitucionalmente la presidencia, lo primero que hace es ir al Alto y lo reciben muy bien en el Alto. La gente se olvida de eso. Después de asumir la presidencia, y también critica mucho el señor Carlos Mesa, ha estado, por ejemplo, en No Mentirás, y se ha mostrado diferentes, se hizo un sondeo de opinión en el que también muchos criticaban, no solamente la denominada guerra del gas, sino también el que cuando asumió, finalmente él decidió retirarse por efectivamente las presiones que había por parte de Evo Morales también ahora presidente. Miren, la gente, yo sé que la gente ahora no lee nada, ¿no? Pero pocos presidentes han sido tan honestos como para escribir un libro entero sobre su presidencia, como ha hecho Carlos Mesa, el libro que se llama Presidencia Sitiada, donde hace una autocrítica y también hace un análisis de su... Hay que leer esas cosas, porque si no uno no puede entender y uno está simplemente repitiendo rumores, ¿no? Y ese es el gran problema de este país, que la gente no se informa bien y repite cualquier cosa. Fue una presidencia muy difícil, una presidencia sitiada. Él no tenía partido político, tenía el Congreso en contra. Tenía a Evo Morales haciendo bloqueos en las calles todos los días y al mismo tiempo bloqueando en el Parlamento, porque Evo Morales era diputado. O sea, tenía todo en contra. Entonces estaba totalmente aislado y por eso renunció 2 veces. Renunció la primera vez y bueno, la gente que lo rodeaba le dijo: no, pues tienes que seguir. Bueno, retomó y después tuvo que renunciar definitivamente. No podía sostenerse en el gobierno sin tener ningún apoyo político en ningún partido. Yo creo que de esa experiencia Carlos ha aprendido bastante, ¿no? Fue una experiencia muy dura, muy difícil, en momentos además en que la economía estaba en lo más bajo, ¿no? Pero él hizo el referendo, sobre el cual después se montó Evo Morales. Cuando Evo Morales llegó al poder, ya había un referendo donde la gente se expresó sobre la venta de gas a Chile, se expresó sobre la descentralización, se expresó sobre varias cosas que después Evo Morales ha explotado y ha utilizado. La gente no se acuerda, por eso digo yo, hay una amnesia colectiva. La gente no se acuerda, por ejemplo, que Evo Morales no quería la descentralización, no tenía pisada en Santa Cruz, no tenía pisada en Sucre, no podía ni aterrizar Evo Morales en varios departamentos, ¿verdad? Porque estaba en contra de la descentralización y de repente
se vuelve el campeón de la descentralización, ¿no? Y hace lo que sabemos, el Hotel de las Américas, esto y lo otro, para dominar la burguesía cruceña, que ahora está completamente comprada por Evo Morales, ¿no? O sea, ha habido una serie de acciones, pero en 13 años la gente no tiene memoria. No tiene memoria, es impresionante hasta de detalles que la gente se olvida. Por ejemplo, cuando recién asumió Evo Morales, a ver si ustedes se acuerdan que son más jóvenes, dijo, yo no voy a ir a vivir a esa casa construida por el dictador, ¿verdad? Y donde han habitado presidentes neoliberales. Me voy a quedar en mi departamento de Miraflores con mi compañero Santos Ramírez. Sí, me acuerdo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Nadie se acuerda de eso. Al poco tiempo ya estaba en la casa de presidencial de San Jorge, feliz, etcétera, y después se hizo su palacio, ¿no? Ahora, ¿usted cree que siendo en el hipotético caso Carlos Mesa el vencedor de las elecciones, el MAS le entregue el poder tan fácilmente? Lo lógico sería que lo entregue si fuera un gobierno democrático, pero este no es un gobierno democrático y no le va a entregar. Y yo creo que no le va a entregar por las siguientes razones. Bueno, a ver, en algún momento van a tener que entregarle, pero no sabemos si eso va a ser 6 meses, 1 año o qué, y con presiones internacionales y la OEA y quién sabe lo que está pasando en Venezuela ahora, por ejemplo, ¿no? O en Nicaragua, pero son procesos que pueden durar mucho, ¿no? Pero no le van a entregar inmediatamente, porque si Carlos Mesa o cualquier otro que llegara a la presidencia es un demócrata, una persona democrática, lo primero que tendría que hacer es un juicio de responsabilidades a Evo Morales y a todo su equipo por el uso indebido, la malversación de fondos del Estado, ¿verdad? Lo primero que tendría que hacer, y muchos otros juicios que tendrían que ver con derechos humanos, con varias cosas, porque si nos acordamos bien, en el periodo de Evo Morales ha habido más muertos que en el periodo de Goni. Sí, es cierto. O sea, y además él dijo, al primer muerto yo renuncio. Dijo, pero no ha renunciado. Ya suman, no sé, cerca de 100 de muertos, hay alguna gente que lleva la lista. Entonces, evidentemente hay una serie de juicios que le van a caer encima. No van a poder librarse de esos juicios ni siquiera fugándose a Guinea Ecuatorial, donde ya tienen asilo asegurado, puesto que lo han recibido aquí con honores al dictador Obiang, que está 40 años de dictador en Guinea Ecuatorial. Ya, obviamente que esa visita no fue gratis, le dieron el Cóndor de los Andes, ya tienen ahí una posibilidad para irse a escapar y seguir hablando castellano en el único país de África donde se habla castellano todavía, ¿no? Entonces, yo creo que por esa razón, para no enfrentar los juicios, van a hacer lo posible para no entregarse. Van a inventar alguna cosa de que hubo fraude, de que, qué sé yo, de que Carlos Mesa está invalidado, algo van a hacer para tratar de no entregar el poder. Ya deben estar, por eso está Quintana de regreso aquí, por eso tienen una oficina de inteligencia, entre comillas, porque no son muy inteligentes, que están planeando la próxima acción fuerte, algo grande están planeando, que va a distorsionar todo el proceso para llegar a las elecciones, ¿no? ¿Podríamos, en el peor de los casos, hablar de una intervención del ejército, siendo que tanto el ejército como la policía están absolutamente cooptados por el gobierno? Por eso no va a haber, va a pasar como en lo que está pasando en Nicaragua y en Venezuela. Es un escenario muy posible aquí, ¿no? El ejército está muy feliz con este gobierno, a pesar de que los insulta, los degrada, en fin, ¿no? Celebra al Che y no al ejército, en fin, todas esas cosas que irritan a algunos oficiales, pero no a la cúpula, y la policía igual, la policía de base está descontenta, pero los que van asumiendo los cargos y uno tras otro sale por corrupción, que es lo más interesante. Todos los jefes últimos de la policía han ido saliendo por casos de corrupción. Es inédito que en este país el que era zar, el jefe máximo de la lucha contra el narcotráfico, está preso en Estados Unidos por narcotráfico. Son cosas de este gobierno, ¿no? Que son impresionantes. Pero bueno, en ese sentido, digo yo que es muy difícil que el ejército y la policía se pongan del lado del pueblo.
¿no? Yo creo que van a defender sus intereses, van a defender los intereses del gobierno, y cada vez más se va a militarizar el Estado, como está sucediendo en Venezuela, que las principales empresas del Estado están ya en manos de militares, igual que en Nicaragua, ¿no? Hay una cúpula ahí que se está cubriendo, ¿no? Con una coraza para que no se resquebraje y no haya, digamos, algún sector que se oponga, digamos, a lo que la cúpula decide, ¿no? Acaba de hablar de un tema muy interesante, y es el apoyo, obviamente, que tiene el gobierno venezolano de parte de su ejército. Y hablando del tema de venezolano, ¿cómo cree usted que nos va a influir a nosotros como Bolivia, y cómo va a afectar al siguiente gobierno después de Evo Morales este apoyo incondicional que le está dando Evo Morales a Nicolás Maduro, sobre todo el criterio internacional y sobre todas las instituciones que han dicho que es un gobierno ilegal? Mira, yo pienso que Venezuela está en una situación tan dramática, tan caótica, que Evo Morales puede decir misa en favor de Venezuela, eso no va a cambiar absolutamente nada. Nos hace quedar mal como país, evidentemente, ¿no? Porque un autócrata está defendiendo a un dictador que hizo elecciones fraguadas hace unos meses para seguir en el poder, ¿no? Entonces, el que queda mal es Evo Morales, pero también queda mal el país, ¿no? Pero no le veo más importancia que esa, ¿no? Y lo que me preocupa sí es Venezuela, ¿no? Venezuela, un país que era el más rico, un país con una riqueza impresionante. Yo me acuerdo que hace muchos años se decía que había un dato de que era el país, por ejemplo, que más whisky consumía, ¿no? Que uno iba a una oficina a las 10 de la mañana y le ofrecían un whisky en lugar de ofrecerle un café, ¿no? O sea, era una bonanza extraordinaria, y está ahora en una situación calamitosa, ¿no? Que se la puede, el gobierno la atribuye al imperialismo, ¿no? ¿Y cuál será? Porque realmente no hay una intervención directa, ¿no? El hecho de la escasez, por ejemplo, en Venezuela es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Mucha gente dice, no, pero ahí hay un sabotaje porque no hay cosas en los supermercados, es la culpa de la derecha, del imperialismo y demás. Lo que pasa es que Venezuela ya no ha pagado sus importaciones hace años. Por eso es que hay líneas aéreas que han suspendido sus vuelos, por eso Colombia ya no les vende ni papel higiénico, porque no pagan sus deudas. O sea, importaban cosas, pero que es típico de un país igual que Bolivia, cuya economía, el eje de su economía es o el petróleo o el gas, ¿no? El extractivismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Importan todo. Nosotros estamos importando papa de Perú. Sí, increíble. Es increíble, y muchos alimentos, ¿no? Que no debería ser, porque tenemos un territorio inmenso y fértil. Bueno, Venezuela es igual, con el petróleo importaban todo, no producían nada, ¿verdad? Pero ahora ya no pagan lo que importan. Entonces, obviamente que los que les venden a Venezuela ya no quieren venderles, por eso los supermercados están vacíos. No hay producción nacional, todo era importado, ¿no? Entonces, no es una estrategia del imperialismo, sino que simplemente Venezuela, la economía de Venezuela ha sido tan mal llevada que están en un caos total. Y la prueba, ¿no? Porque hay gente que dice, no, todo es el imperialismo. Hay 3 millones de venezolanos que están por el mundo buscando cómo sobrevivir. 3 millones de exiliados que no son políticos, son económicos, gente sin trabajo, y que ya están causando problemas sociales en Ecuador, en Colombia, lo que son los dos países receptores de venezolanos, ¿no? Entonces, ese dato deberíamos pensarlo bien. Entonces, la gente que dice, no, lo de Venezuela es simplemente una estrategia del imperialismo, bueno, ¿y cómo explican los 3 millones de exiliados? Y ahora, la actitud del gobierno de Evo Morales hacia este tema es bastante cuestionable, siendo que incluso las Naciones Unidas ha pedido a Bolivia que deje de expulsar a los refugiados venezolanos. Es algo realmente doloroso pensar en eso. Y hablando de Venezuela, también de Nicaragua, ¿cómo ve usted y cuáles cree que son los motivos por los que los socialistas, los llamados socialistas del siglo XXI, Kirchner, Correa, Lula, bueno, obviamente Maduro en algún momento tendrá que salir, Ortega en Nicaragua, hayan tenido esta caída cuando en algún momento fueron vistos como la solución de los problemas, como una panacea? Mira,
Yo he vivido en Nicaragua y he vivido inmediatamente después del triunfo de la Revolución Sandinista. He trabajado con el gobierno sandinista. Tengo el orgullo de haber trabajado con el comandante Modesto, que es ahora uno de los que está en la oposición. Se ha mantenido siempre en la oposición. No se ha beneficiado de la piñata que se llama en Nicaragua el robo de la apropiación de bienes privados por personas del gobierno. Y evidentemente son pocos de los 9 comandantes que eran los máximos dirigentes de la Revolución Sandinista, son como 3 o 4, bueno, 2 han muerto y son 3 o 4 los que están en contra de Ortega, y los otros simplemente se han vuelto hombres de negocios, ¿no? Y es decir, Bayardo Arce, que es el brazo derecho de Daniel Ortega, es uno de los tipos más millonarios que hay en Nicaragua, ¿no? Además tiene su equipo de béisbol, se la pasa en fiestas y esto y el otro. Es un tipo que moralmente ofrece una imagen totalmente degradada. Hay imágenes de donde se lo ve que lo están sacando completamente borracho de un estadio, en fin, ¿no? El hermano de Ortega, Humberto Ortega, que se dice ahora de oposición, pero se benefició con el tráfico de armas, vive en Costa Rica y es uno de los hombres más ricos de Costa Rica. O sea, esa revolución se deterioró completamente, ¿no? Y Ortega, igual que Evo Morales y que Maduro, pues les gustó el poder. Obviamente el poder les gusta, tienen todo, deciden todo, ¿no? No hay ninguna democracia porque el Parlamento está en su favor, han destruido ya los partidos de oposición, los han anulado. Bueno, entonces el caso es que la economía de Nicaragua, peor que la de Venezuela, no tiene un sostén. Tenía el sostén del petróleo que le mandaban los venezolanos, pero ahora ya no lo tiene. Entonces vivía del turismo. Pero con una situación de violencia como la que se ha vivido en Nicaragua, con cerca de 500 muertos, hay otro tanto de centenares de presos políticos, han tenido que exiliarse varios periodistas tan importantes como Carlos Fernando Chamorro, que está ahora en Costa Rica, en fin. En esa situación el turismo obviamente baja. ¿Quién va a querer ir a un país así? Claro. ¿No? Entonces, los problemas, ¿y por qué se sostiene? Por la policía y por el ejército. O sea, se sostiene solamente con la violencia, ¿no? Y la comunidad internacional no está tomando una posición firme, que es lo que pasa también muchas veces, ¿no? Que son declaraciones de Naciones Unidas o de la Unión Europea, pero claro, ¿qué más pueden hacer? Sí, podrían hacer, quizás cortar toda la ayuda económica, ese tipo de cosas, ¿no? Pero es cuestión de tiempo. Venezuela y Nicaragua, para mí, este año tiene que resolverse eso, porque no puede ser que el pueblo esté sufriendo tantas privaciones y problemas como sucede en ambos países, ¿no? En Bolivia tienen todavía un colchón económico, se están gastando aproximadamente $1.000 millones anuales de las reservas, de 15.000 que llegaron a estar en un momento, creo que están en 8.000 ahora. Entonces todavía tienen un colchón gastándose el dinero que tienen en reserva, ¿no? Pero yo quería decir algo más sobre Venezuela. Es totalmente injusta. Es decir, obviamente que Evo Morales no conoce de historia y no conoce de nada, ¿no? Pero la gente que ha estado exiliada en Venezuela muchas veces sabe que las relaciones que ha habido con Venezuela siempre han sido muy buenas en el sentido de aceptar a los exiliados, ¿no? Muchos exiliados bolivianos vivieron en Venezuela, hicieron su vida en Venezuela, y muchos venezolanos en tiempos de la dictadura venezolana de Pérez Jiménez vinieron a Bolivia, y Bolivia los recibió en la época del MNR, ¿no? O sea que hay una relación siempre de solidaridad en esos países, y lo que acaba de hacer Evo Morales de expulsar a ciudadanos venezolanos es pues una barbaridad que va contra los derechos humanos mismos, ¿no? ¿Y qué pasa con Kirchner, Lula? A ver, yo hago diferencias un poco. Los Kirchner eran corruptos siempre, desde que antes de ser presidente Néstor Kirchner, cuando era gobernador, ya se hablaba de la corrupción de ambos, ¿no? O sea, ahí hay un tema de corrupción muy, muy, muy serio, pero el peronismo es el peronismo y siguen teniendo apoyo. Eso es lo interesante. Es decir, Cristina Kirchner sigue teniendo apoyo de un sector peronista que se niega a ver la cosa de la corrupción, ¿no? Porque ya hay datos demasiado evidentes, ¿no? Lo de los cuadernos del chofer que anotaba todas las entregas de dinero, etcétera. Evidentemente
era un gobierno corrupto, ¿no? En el caso de Lula, yo creo que Lula, que tiene una trayectoria de lucha y demás muy amplia, está pagando los platos rotos de su partido, del PT, que se corrompió completamente. No digo que Lula mismo no se haya favorecido, hay una acusación directa sobre un departamento, sobre unas cajas fuertes que se encontraron en su departamento con objetos que pertenecían al Estado, pero digamos que son cosas menos graves que las de sus colaboradores en el partido de los trabajadores, en el PT. Entonces yo creo que Lula está pagando las consecuencias de la corrupción de todo un Estado, porque no solamente el PT, está Temer ahora en la cárcel, en fin, es increíble cómo el aparato legislativo, sobre todo en Brasil, y también el ejecutivo, el poder, se corrompió en los años del PT, es lamentable, ¿no? Y eso se le fue de las manos a Lula de alguna manera y pagó las consecuencias igual que pagó las consecuencias su sucesora, ¿no? Yo hago una diferencia entre lo que ha pasado en Brasil por eso y lo que ha pasado en Argentina con los Kirchner, o lo que pasa en Nicaragua con Ortega. Toda su familia posee las empresas, canales de televisión, es decir, es exactamente lo que hizo Somoza. Ortega es el nuevo Somoza, no hay ninguna diferencia. Es decir, ninguna, absolutamente ninguna, ¿no? Y en el caso de Correa y de Lenín... El caso de Correa es muy interesante lo que pasó en Ecuador, es que Correa igual, aunque él mismo decidió que no quería ir a la reelección, sin embargo quería tener el poder, por eso nombró a Glass como vicepresidente de Lenín, ¿no? Y Lenín, que es una persona que yo considero bastante honesta, pues le salió un poco como Santos a Uribe, ¿no? Es el mismo caso, ¿no? Cuando subió Santos, que había sido ministro de Defensa de Uribe, dijo, no, este es mi gobierno, no va a gobernar Uribe a través mío, yo no soy su títere, ¿no? Y hizo los acuerdos de paz que algunos critican, etcétera, pero yo creo que Santos hizo un gobierno muy interesante, ¿no? Que realmente permitió que Colombia, después de 60 años de violencia, llegue a un momento en que, con todos los problemas que haya paz, ¿no? Ahora la gente dice, sí, pero estos están sueltos, mataron a mi familia y ahora están haciendo política democráticamente. No había muchas salidas. Sí, había que firmar la paz como sea para acabar de una vez con eso, ¿no? Y Santos lo logró. En el caso de Lenín, tiene enemigos dentro del propio Estado, porque el Estado es todavía correísta, pues tantos años de gobierno de Correa, entonces tiene dentro, ahora las últimas elecciones lo han demostrado, tiene enemigos dentro del propio aparato del Estado, y Correa está prófugo porque tiene acusaciones muy serias y tiene juicios, pero tiene todavía mucha fuerza dentro del Estado ecuatoriano, ¿no? ¿Les parece si hacemos una pausa y continuamos? Porque todavía tenemos mucha tela por cortar. Demasiado. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Sombras, correr como un río corre hacia el mar, sin sol. Jugabas con el viento, tu pelo se mecía como un trigal, sin sol. Y tus manos buscaban el cielo, y tu alma buscaba el amor, tu mirada vacía y con llanto, y tu cuerpo sintiendo el dolor. Miro hacia el sol.
Tu cuerpo se siente débil, te duele el olvido en tu corazón sin luz. Tu mente no lo comprende, le busca un motivo a tu existir sin luz. Y la conciencia les grita a los hombres que no te deben olvidar. Y tus ojos están suplicando que alguien me puede ayudar. Miro hacia el sol, miro un cometa volar. Son sus cuerpos sin abrigo, son sus sueños que han perdido. Buscan la luz que alguien les quiso negar. Son los ángeles sin alas, son los niños sin hogar. Mi Miro hacia el sol, miro un cometa volar. Miro hacia el sol, miro un cometa volar. Son sus cuerpos sin abrigo, son sus sueños que han perdido. Buscan la luz que alguien les quiso negar. Son los ángeles sin alas, son los niños sin hogar. Miro hacia el sol, miro un cometa volar. Son sus cuerpos sin abrigo, son sus sueños que han perdido. Buscan la luz que alguien les quiso negar. Son los ángeles sin alas, son los niños sin hogar. Mi amor. Miro hacia el sol, miro un cometa volar. Hacia el sol, hacia el sol, hacia el sol. Ley de Imprenta del 19 de enero de 1925. Artículo 6. Son responsables de las transcripciones para los efectos penales de esta ley y para los de propiedad literaria los directores de publicaciones y, a falta de estos, los editores. De las publicaciones impresas en el exterior son responsables aquellos que las pusiesen en circulación. Artículo 2 de la Ley de Imprenta vigente desde 1925. Son responsables de los delitos cometidos por la prensa o por cualquier otro modo de exteriorizar y difundir el pensamiento los que firmen como autores una publicación, los directores de diarios, revistas y publicaciones periodísticas y los editores. El periodismo no se improvisa. El periodista necesita vocación. Daniel Samper, periodista colombiano. Continuamos con su revista informativa Voz de Libertad y ya contamos con información en el área de política por nuestra compañera Nicole Laura. Nos presenta que el presidente Morales anuncia seguro médico para deportistas bolivianos.
presidente Evo Morales anunció hoy la dotación de un seguro médico para los deportistas bolivianos durante el lanzamiento del programa Tuncas en la Casa Grande del Pueblo. Muy económico, viajes, indumentaria deportiva, algo novedoso, seguro médico para nuestros atletas, entrenador, equipo multidisciplinario, centro de formación, como también inscripciones para panamericanos. Morales señaló también que los deportistas bolivianos recibirán apoyo económico en la realización de sus viajes y tendrán centros de formación. Asimismo, manifestó que el Estado dará un incentivo a los deportistas bolivianos que logren obtener una medalla de oro de $30.000, a aquellos que obtengan una medalla de plata $20.000 y a aquellos que logren alcanzar la medalla de bronce $10.000. El Estado puede premiar y un pequeño para que pueda llegarse un esfuerzo de ustedes para el bien de nuestra querida Bolivia. Queremos nuevamente ratificar, tenemos tantos proyectos. En el informe Nico Laura La Paz. Estamos acá en una interesante conversación fuera de aire y en aire con el cineasta, escritor, analista, yo le diría político, porque realmente sabe muchísimo, Alfonso Gumucio. Deli, tienes una pregunta muy importante. Sí, respecto también en el área de política, estamos en un año electoral. Me han llegado comentarios desde las bases de Comunidad Ciudadana que se les es muy difícil llegar a su máximo líder, en este caso Carlos Mesa, y por ello también ha sido muy criticado y muchos incluso hasta me atrevería a decir que en su momento se han visto desanimados. Bueno, ahí tengo que decir varias cosas. Una, el único amigo de Carlos Mesa que le ha dicho no te metas he sido yo, hasta el final, y él lo reconoce cada vez que hablamos, me dice, sí, tú eres el único que me ha dicho que no me meta, ¿no? Pero ya estoy en esto, entonces voy a seguir, me dice, ¿no? Hasta el final. Le he transmitido también esa percepción, ¿no? de la gente, de que no puede acceder a él, incluso gente de su propio equipo que está trabajando en el programa que van a presentar, en el programa económico, etcétera, dice que no tiene suficiente contacto con él. La explicación que yo tengo es que él no ha estado mucho en La Paz, ha estado viajando, viaja muchísimo, prácticamente todas las semanas, y su campaña la ha empezado en Tarija, en Sucre, en Potosí, en Santa Cruz, etcétera, y va a cerrar en La Paz, o sea, no ha estado prácticamente en La Paz, además de las invitaciones internacionales que le hacen, que ha estado la semana anterior en Buenos Aires, que ha estado en Uruguay, etcétera. No digo que eso sea una excusa, pero en parte explica el hecho de que todavía no se ha reunido con muchos grupos aquí, aunque se ha reunido con líderes de opinión hace pocos días, con quienes escriben en los periódicos, columnas y demás, se ha reunido con ellos, ha aceptado todas las preguntas, todas las críticas, etcétera, y es receptivo en ese sentido, ¿no? y lo hace directamente. Pero es cierto que también mucha gente dice, pero no sabemos lo que está haciendo Carlos Mesa, ¿dónde está? Se ha perdido, no aparecen las noticias, ¿no? Y ahí también hay que ver que el aparato de información que maneja el gobierno es muy poderoso, es muy fuerte, ¿no? Entonces, no hay manera de contrarrestar eso, ni siquiera a través de las redes virtuales, ¿no? Que yo les llamo redes virtuales, no redes sociales, ¿no? No es una excusa, no es una explicación quizás completa, habría que plantearle la pregunta a él, ¿no? Cuando lo inviten a este programa. Ahí está el problema, porque a mí, por ejemplo, particularmente se me hizo muy difícil, y no solo a mi persona, ¿no? Sino también a la radio de la Asociación de Periodistas de La Paz, se nos hizo muy complicado por lo menos un contacto conseguir con el candidato, y bueno, en ese entonces, cuando él era vocero de la demanda marítima y ahora candidato a la presidencia, pero bueno, habría que tratar de insistir, ¿no? Insistir. No pierdan la esperanza, porque yo estoy seguro de que Carlos Mesa va a venir a este programa.
Hablando, perdón, hablando de Carlos Mesa, respecto a el tema, lo que han denunciado los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría la pasada jornada, respecto a todo el dinero, 1,5 millones, si no me equivoco, que se llevó Carlos Mesa en la demanda marítima. Dicen, Carlos Mesa en la demanda marítima como vocero junto al equipo. Mira, ahí no hay, el propio gobierno, Carlos Mesa ha pedido al canciller, creo que explique también, el trato que hizo Carlos Mesa, primero hay que ver el contexto, ¿no? Es decir, los expresidentes era muy difícil que no vayan a las reuniones convocadas por Evo Morales sobre el tema marítimo, ¿no? Es decir, no ir hubiera sido como decir, a mí no me interesa el tema marítimo. De todos los expresidentes, Carlos Mesa, historiador, etcétera, era el más articulado como para ser el representante, digamos, de la demanda marítima, ¿no? Y fue invitado por Evo Morales. Las condiciones que le puso Carlos Mesa son imposibles de gobierno. Una, no pagaron a él ningún salario, ningún sueldo, en ningún momento. Y dos, que él mantenía su independencia. Gobierno que dicen en los años de la demanda marítima se refieren a eso, se refiere a los viajes, se refiere a los sueldos de las dos personas que colaboran con él en el tema de la demanda marítima, ¿no? Pero a mí me consta que las dos condiciones que puso y que el gobierno lo dijo además, son esas, ¿no? Que no recibiera él ningún salario personal y que mantuviera su independencia política, cosa que ha hecho, puesto que ahora está lo como hemos visto, opositor. Ahora, el tema de la oposición, haciendo un poco de autocrítica, bueno, que creo que lo que le falta a la oposición es autocrítica. En este momento se están enfrentando Óscar Ortiz contra Carlos Mesa por el tema del 1,000,000 de bolivianos que que se supone que él ha recibido. ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de hacer una unión entre es la atomización perfecta, ¿no? Pero hay varios factores ahí. A ver, evidentemente la estrategia de Ortiz es crecer para la primera vuelta de las elecciones. Él quiere ver si puede llegar de aquí a octubre más cerca de Carlos Mesa, ¿no? Es decir, y quizás subir incluso por encima de Carlos Mesa, cosa que yo dudo, porque son pocos meses y aunque Ortiz ha ido subiendo algunos puntos, no son suficientes como para rebasar a Carlos Mesa en octubre. Pero tiene que intentarlo y este tipo de guerra, que a veces es guerra sucia, es propia pues de la política, no solamente en Bolivia, ¿no? Sino en muchos países, ¿no? Tratar de desacreditar al otro candidato para subir yo, ¿no? Yo creo que Carlos simplemente va a aclarar las cosas, el propio gobierno las puede aclarar y eso va a quedar en nada, ¿no? Quispe siempre quiere estar bajo las luces con algún escándalo nuevo, ¿no? Vive de eso prácticamente, no es una persona totalmente confiable, pero bueno. El tema de la oposición también es que no hay nuevas generaciones.
Es decir, la gente joven es muy apática. Mucha gente se queja, son los mismos, la misma gente que está, bueno, ¿dónde están los otros? Que surjan, pues, ¿no? Cuando hay, dicen, 50 o 60 plataformas ciudadanas, ¿dónde están? Yo voy a la Plaza San Francisco y no las veo 4 gatos. Y veo los viejos de mi generación, que somos los mismos militantes que siempre vamos a luchar por la democracia. Entonces, hay muchas quejas de la gente, pero la gente no participa. La gente no hace política. Está buena para quejarse, pero no hace realmente política, ¿no? No digo política militante, pero participar en actos políticos, salir a la calle en las manifestaciones, ¿no? Entonces, también es injusto, ¿no?, de echarle la culpa a la oposición en general cuando la gente no participa. Eso es totalmente cierto. Empezamos nosotros con el tema de la empresa, entre comillas, Neurona, a la que se le dieron una ingente cantidad de dólares, más de 1 millón, exactamente, $1.285.000 para piezas comunicacionales, las cuales yo no he visto, no sé, nadie ha visto por lo que sé. El ministro de Comunicación actual ha dicho que va a pedir que se audite todos los contratos que se han hecho con Neurona. ¿Qué le parece eso? A mí me parece excelente, ¿no? Es decir, he leído, yo no lo conozco al ministro, pero parece una persona seria, a diferencia de las ministras anteriores. Y bueno, ya este hecho demuestra que él está interesado en aclarar las cosas, ¿no? Ahora, el caso de Neuronas es un caso, porque este gobierno, el 80% de los contratos que da este gobierno son sin licitación, y vuelvo a repetir, sin estudio de factibilidad, sin proyecto, ¿no? Simplemente se da la plata a cambio de un pequeño contrato. Pero, don Alfonso, está contra la Constitución eso, se tiene que hacer una licitación abierta. ¿Qué pasa? ¿Por qué dan un contrato directo a todo? ¿Quién dice que la Constitución la respetan? Eso es lo más paradójico en este país. Evo sacó la Constitución a fuerzas, con forceps, ¿se acuerdan? Reunión en un cuartel militar, sí. No le avisaba a la oposición que se iban a reunir en Oruro, se reunían a la medianoche para aprobar los artículos sin leerlos, ¿no?, a mano alzada en 5 minutos, es decir, sacó la Constitución que él quería a la mala. Bueno, y los bolivianos dijimos, ya, esa es la Constitución, la vamos a respetar, ¿no?, con ese sentido de respeto por la Constitución. ¿Quién es el primero que viola siempre la Constitución? El mismo gobierno. Entonces, esto de que siempre tiene que haber transparencia, de que tiene que haber licitaciones, estudios de factibilidad, este gobierno, a diferencia de todos los anteriores, es el que menos ha cumplido. ¿Por qué? Porque quiere mostrar que está haciendo mucho, ¿no? Quiere mostrar que cada día Evo inaugura 5 escuelas, aunque sean 1 cuartito, 2 cuartitos, y cueste más el viaje en helicóptero que la construcción, claro, ¿no? Entonces, evidentemente, esos $600 millones que él dispone libremente, y todas las licitaciones que hacen los ministerios, los contratos sin licitación que hacen los ministerios y demás, son parte de la lógica de este gobierno, de la lógica del métanle nomás, ¿no? Después ya mis abogados van a arreglar, métanle nomás, y eso pasa desde los líos que hay con la Toyota, que es escandaloso que el gobierno tenga esa relación con una empresa privada que es Toyota, ¿no?, que nombre de embajador en Japón al gerente de Toyota me parece una cosa ya antiética y moral, incluso sí, tremenda. No hay palabras, ¿verdad? Y que favorezca a ciertos sectores, a ciertas empresas de la manera como lo está haciendo, ¿no? Para las personas que nos están escuchando y que no conocen, ¿qué es lo que ha pasado con Toyota? Bueno, evidentemente uno ve, todos los ministerios tienen Toyota, ¿no? O sea, no hay licitación, compran directamente. Además, nunca un gobierno ha comprado tantos vehículos. O sea, los presidentes, ¿cómo se desplazaban antes? A ver, incluso Goni, Carlos Mesa, los anteriores,
tenían siempre el mismo auto. Creo que Goni cambió un auto por un BMW, pero siempre era un auto, no había esta caravana que parecen luces de Navidad, de 6 vagonetas con luces y sirenas y esta cosa escandalosa, y que no es solamente el presidente, cualquier ministro para sentirse más importante, y yo los veo porque yo troto en la mañana a las 6:30 de la mañana por la costanera, los veo pasar con sus luces cuando no hay tráfico. No necesitan hacer tanta laraca, ¿no? Además de que van a una velocidad mayor de la permitida en la costanera, sí, pero van con todas sus luces de Navidad para decir yo soy muy importante. No se sabe quién es porque son vidrios polarizados, ¿no? Todo se ha distorsionado. Años antes, por ejemplo, los vehículos oficiales tenían una placa amarilla, que uno podía distinguir que era un vehículo oficial, y si uno lo veía en un mercado decía, ¿qué hace este vehículo oficial con esta señora comprando en un mercado? Ahora no, porque son vehículos que tienen placas normales, pero son vehículos del Estado, pero usados de la manera más arbitraria posible, ¿no? Entonces todas esas cosas son las distorsiones pequeñas y grandes que tiene este gobierno, y que la gente desmemoriada no se da cuenta o no quiere darse cuenta. Ya cerrando la entrevista, y a tiempo de agradecerle y enviar un saludo muy especial a una oyente que nos sigue siempre, la señora Mónica Zamora, quiero preguntarle, ¿cuál es el papel de Álvaro García Linera detrás de todo esto? Porque hay mucha gente que dice, no, sí, Evo Morales, pero el cerebro detrás de toda estrategia del gobierno es Álvaro García Linera y Juan Ramón Quintana. ¿Qué piensa usted de esto? La verdad que no sé, no tengo ninguna cercanía con ninguno de ellos como para saber en qué están. Asumo por lo que se sabe a través de la información que Quintana está detrás de los montajes más importantes que ha hecho el gobierno, desde el Hotel de las Américas, el Porvenir y los que vendrán, ¿no? Como ex militar que fue entrenado por los militares de Estados Unidos, ¿no? Y al mismo tiempo en la Escuela de Américas, y al mismo tiempo alguien muy cercano a la inteligencia cubana, ¿no? O sea, es un mix. Es un mix completo y un personaje bastante enigmático, que yo entiendo que alguna vez dijo, en todo gobierno a alguien le toca hacer el trabajo sucio, y en este gobierno me toca a mí, ¿no? Lo dijo él mismo, a alguien. Entonces, digamos que de Quintana, bueno, además su relación con Gabriela Zapata, la pérdida del celular donde estaban los mensajes entre ambos, todo ese manejo que ha hecho es totalmente turbio, es un personaje turbio, sin duda, ¿no? Álvaro García Linera es todavía un personaje misterioso para mí, porque yo no sé hasta qué punto realmente tiene influencia sobre Evo Morales, no podría decir. Yo creo que Evo Morales puede escuchar a mucha gente, pero al final él toma las decisiones solo, ¿no? Y no creo que nadie tenga suficiente influencia como para hacerle cambiar de opinión. Es mi percepción, pero digo, no sé más que eso. ¿Tienes alguna otra pregunta, Deli? No, ya cerramos el tema más. Me interesaba mucho el tema de la política, el tema de todo lo que se está dando, ¿no? Lamentablemente, lo digo lamentablemente, entre oposición. Se están dando palo cuando el enemigo está pues al otro lado, tal vez. El movimiento del socialismo, ahí deberíamos apuntar en cuanto a sacar temas de corrupción, en cuanto a fiscalizar y entre otras cosas, pero a ver, esperemos que lo que vaya a pasar ya en octubre, para el 20 de octubre, una semana se adelantó las elecciones generales, y bueno, también ha sido algo que ha causado muchas críticas al respecto. Sí, ¿por qué? ¿Por qué se ha adelantado una semana? Se adelantó una semana porque una de las bases de votantes favorables al MAS está evidentemente en Argentina, y el mismo día son las elecciones en Argentina. Y a Evo, como los bolivianos que están en Argentina votan también en Argentina como argentinos, porque tienen doble nacionalidad, a Evo Morales le interesaba tener un día para él solo, es decir, para que los votantes bolivianos voten por él en estos cuatro países donde se han habilitado
el registro de votantes, han enviado gente del Tribunal Supremo Electoral para que esté viviendo ahí y registrando más votantes. Es decir, está apostando, creo que no sé qué porcentaje exactamente representan los que viven en el exterior en esos 4 países, pero más en Argentina. Sería una votación importante en favor de Evo. La última pregunta, ya no lo molesto más, le prometo, pero ¿cuál es su percepción del Tribunal Supremo Electoral? No, evidentemente es una pena, porque en un momento fue el único poder independiente, más o menos que podía ser independiente. Sabíamos que había una persona, la vocal Cruz, nombrada directamente por el presidente. Sabíamos que la vocal Choque y el vocal Mamani también eran del MAS, ¿no? Pero teníamos al vocal Costa, al vocal Exeni, vocal Dunia y la presidenta Katia, que digamos eran institucionales, ¿no? Eran gente más institucional. Sin embargo, no sabíamos que el vocal Exeni por debajo estaba ya negociando con la vicepresidencia la ley de partidos políticos, de manera que favoreciera al MAS, ¿no? De que se hicieran las primarias en estas elecciones y no como se había planteado inicialmente en las siguientes elecciones. En fin, eso desequilibró totalmente el Tribunal Electoral. La salida de Exeni al día siguiente de haber hecho la jugada esta, dejó desconcertada a la presidenta, a Costas, a Dunia, a los independientes, a los institucionales, que poco a poco fueron renunciando, menos Costas, que no se entiende por qué sigue ahí, puesto que los otros 6 vocales son del MAS, absolutamente plegados al gobierno. Entonces ya no hay un poder independiente electoral. Podemos esperar cualquier cosa porque reciben instrucciones directamente del Ejecutivo, como en esto del adelanto de las elecciones y cualquier otra cosa que le pide el Ejecutivo, el poder electoral lo va a acatar, ¿no? Porque igual que el Parlamento, igual que la Asamblea Plurinacional, solamente acatan lo que dice el Ejecutivo, ¿no? O sea, no hay separación de poderes en este país, no hay ninguna separación de poderes, y eso es lo que caracteriza a un gobierno autocrático justamente, ¿no? O a una dictadura, ¿no? Que no hay separación de poderes. La última pregunta, ¿qué opinión merece el hecho de que la ex ministra de Comunicación, la señora Campero, ahora sea embajadora de Salud? Perdón, en Cuba. En Cuba. Sí, he leído la noticia esa y digo, bueno, premian la ineficiencia, ¿no? Es decir, el MAS, yo no sé si por falta de gente, porque cada vez están reciclando a las mismas personas en diferentes puestos, pero a mí me sorprende que premien con una embajada a una persona que ha sido tan ineficiente en ese ministerio, ¿no? Ha sido una de las peores ministras de los gobiernos, del gobierno de Evo Morales, ¿no? Y sin embargo la premian, ¿no? Es decir, y eso sucede con varios otros, ¿no? A veces para sacarlos del país y que no corran riesgo de juicios aquí adentro, y a veces simplemente porque no tienen otra gente y quieren reciclar la gente más obsecuente, la gente más fiel, ¿no? Bueno, ahora sí, es momento de despedirnos, agradecerle profundamente, lo hemos explotado literalmente, le hemos hablado de todo, le agradezco muchísimo que haya venido al programa, sé que ha hecho una excepción, a usted no le gusta venir mucho ni la radio, ni qué decir la tele, pero ha sido para mí, estoy también segura para Delia, un honor y un placer que haya venido. Totalmente elocuente y además muy en el punto, al grano, como se dice. Eso realmente es muy importante. Bueno, pero la próxima vez espero que hablemos de cultura, de cine, de otras cosas, porque me han hecho hablar de política. No, la próxima hablamos de la ley del cine, de los nuevos, le prometo que pero entonces le agradezco y además me está abriendo la puerta para una nueva invitación. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Delia, gracias María en Controles, ha sido un placer acompañarlos como siempre en la revista Voz de Libertad, en la Asociación de Periodistas de La Paz, la radio online. No se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Y bueno, será hasta esta tarde cuando nos encontremos de nuevo con el programa Onda Verde, donde vamos a hablar de los beneficios del Tarwi. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un lindo resto del día.